Se acaba de presentar en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, los dos volúmenes que componen la recopilación de la poesía completa de Francisco Madariaga, poeta argentino, quien desde la mitad de los años 50 tuvo ya un papel destacado en la renovación de la poesía argentina. Los dos volúmenes, que contienen además artículos críticos, fotografías, reproducciones de manuscritos y un CD con grabaciones de lecturas, han sido publicados por la editorial argentina Eduner, la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y realizados bajo la dirección de la poeta, ensayista y traductora argentina Roxana Páez. Poetas oficiales, perros enanos entecos, tenéis a vuestro servicio los escribientes oficiales, pajarracos de la patria. Y precisamente para hablarnos de esta magnífica edición de la obra de Francisco Madariaga que estábamos escuchando en un poema leído por él mismo, Roxana Páez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Roxana. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, Jordi. Permíteme, Roxana, que explique antes que nada que has nacido en La Plata, aunque pasaste tu infancia y adolescencia en Buenos Aires y Mendoza. Publicas tu primer libro de poesía, Distracción Animada, en 1994. Pero me gustaría que nos contases qué lecturas te llevaron a la poesía en este mundo cada vez más prosaico que es el nuestro. Pienso que fueron libros que estaban en la biblioteca de mis padres, que a su vez, sobre todo mi madre, tuvo padres muy lectores. Y qué misterio, porque no hablé directamente de eso con mi madre, que murió en 2006, por qué tenía Trilce de César Vallejo en la biblioteca. ¿No? Mi madre tuvo 4 hijos muy joven, no continuó sus estudios de Bellas Artes, y sin embargo ese libro estaba ahí, y también ella adoraba a Neruda, pero digamos que son como dos vías. Y yo creo ahora darme cuenta recientemente que más estoy en esa vía, no quiere decir como discípula ni como imitadora, pero en esa vía del admirable César Vallejo. ¿Cuántos años tenías cuando abres Trilce? Es ahora que es difícil, no es fácil. Trilce, cuando vi el libro... ¿Cuántos años tenías? Sería niña, sería antes de la adolescencia que ese libro rondaba ahí. Primero fue más fácil leer 20 poemas de amor y esas cosas ¿no? que leía mi mamá en esa época, que escuchaba a Mercedes Sosa. A veces nos burlábamos de ella y finalmente esas cosas quedan. Y hace poco me di cuenta que yo tenía como 2 fotografías de mi madre y mi padre en mi biblioteca, que ha viajado mucho, con muchos rescates, pero que son los únicos muebles que yo tengo, los libros. Y justamente anteayer pensaba en eso viendo Los cuentos de mamá vieja, que es una recopilación de cuentos de América Latina de Gigena Sánchez, que mi madre nos leía, y todo comenzó en Sumer, que era un libro que leía mi padre sobre el origen de la escritura, siendo que mi padre era pediatra. Y eso serían como 2 fotos de mi padre y mi madre ahí, como mostrándome un camino sin darse cuenta. Eso es lo importante, ¿no? Roxana, en el 2001 obtienes la beca Saint-Exupéry que otorga el gobierno francés y vienes aquí a París, donde vas a obtener un doctorado en poesía. ¿Pero qué supuso para ti venir a la capital francesa? Quizás es la capital más poética del mundo, ¿o no? Significaron muchas cosas, ¿no? Primero como un delirio, una pasión, porque para mí vine por una traducción y casi me invitaron a presentarme una beca de traducción, y traducir para mí era como, a lo mejor para la gente de otro siglo, viajar en transatlántico, cruzar un océano y poder comunicarme con la gente en otra lengua. Eso me provocó una verdadera efervescencia interna. Además pude vivir donde estuvo internado Van Gogh, porque está el Collège de Traducteurs Littéraires, Colegio Internacional de Traductores Literarios en Arles, que es una maravilla, donde conviví con traductores de todo el mundo. Y nosotros somos bichos en América Latina y en todo el mundo, pero sobre todo, como sabes, en Argentina, muy francófilos, es decir, que todos... hay tanta gente que modeló tu cerebro, ¿no? Pero también muchos pensadores, no solo poetas, en el siglo XX.
¿Son conscientes los franceses de que mucha gente viene a Francia siguiendo los pasos de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud, por ejemplo? No sé, para mí eran más las B como Blanchot, Bataille, Barthes, Bachelard, Deleuze, gente que me abrió la cabeza en el siglo XX, en la época entre mi adolescencia, mi vida de adulta, cuando hice estudios de letras. Y por el contrario, para responder a tu pregunta, cuando yo llego a Francia, yo me enganché más bien con África. Quizás sin darme cuenta, inconscientemente, con el mundo postcolonial, porque me permitía descubrir toda la música, que yo amo la música y todas las raíces de la música que amo. Porque bueno, también el postcolonialismo tiene sus ventajas, que había muchos sellos acá discográficos que me permiten y muchas radios de escuchar todo eso. Es grande el peso del pasado colonial aquí en Francia. Durante unos años vas a coordinar aquí en París una serie de encuentros bilingües entre escritores franceses y de otros países. Si traducir es siempre difícil, la poesía es imposible, ¿no? Hay que oírla en versión original, ¿no? Sí, depende del escritor. Hay escritores que lo permiten sin dificultad y eso no tiene que ver con ningún juicio de valor. Y hay otro tipo de escrituras que son donde la frase está tan retorcida por el escritor para sacarle otra cosa, porque así han trabajado con la lengua, como Madariaga, como César Vallejo, que verdaderamente es un trabajo muy arduo, y hay que verdaderamente reconstruir otro poema en la otra lengua de acogida que se hermane a ese poema original, pero que ya va a ser otra cosa. Has traducido, Roxana Paez, a gente como Michel Serres, Georges Bataille, que nos contabas, Marcel Duchamp. ¿Es más fácil traducir eso que poesía, quizás, o no? No, eran terribles, como los poetas, que son muy difíciles de traducir. Volviendo a Francisco Madariaga, cuéntanos qué importancia tiene Madariaga en la historia de la poesía latinoamericana y argentina. Francisco Madariaga es un fenómeno raro, es un pájaro raro, un bicho raro, porque tú tomas o preguntas a un montón de poetas de Argentina sobre todo, y a los de América Latina que se interesan en descubrir, porque es muy difícil, una cosa que tengo que decir entre paréntesis, la circulación entre autores hispanohablantes en América Latina y España. Y eso es terrible, terrible, terrible. Porque como estamos comandados y dirigidos por las multinacionales que van a buscar qué libros se venden mucho de América Latina, los van a distribuir en España y viceversa con los españoles de América Latina, pero van a dificultar la circulación entre los países. Hace unos años, Mario Vargas Llosa, que estuvo aquí con nosotros, nos contaba que él conoció la literatura latinoamericana en París, gracias a traducciones incluso, además. Y bueno, y lamentablemente ahora hay unos 40 años de desfasaje en Francia con la traducción de poetas hispanohablantes, ¿no? Es decir, que hablamos de Borges, la gente me habla de Borges, de Alejandra Pizarnik, de Juarros, pero hay miles de poetas interesantes en todos esos países, que son un montón donde se habla español, que no están traducidos, bueno, como es el caso de Madariaga, que murió hace 17 años y no está traducido. Aunque nació en Buenos Aires, Madariaga de niño viaja con su familia al norte del país, a la provincia de Corrientes, y ese viaje fue un viaje que le dejó una huella imborrable, ¿no? En un tren extrañísimo que monta, sube sobre una barcaza para atravesar el Paraná. Increíble, ¿no? Lo suben a una balsa, lo parten y... Sí, es increíble. ¿Existe todavía un tren como ese? No existe más porque ahora está el túnel subfluvial. Menos mal. Y entonces, bueno, él escribió ese tren, describió ese tren casi fluvial, ¿no? Y esa es el segundo escena libro, que tú ¿no? has leído... El segundo libro suyo se llama El tren casi fluvial. Eso, digamos que él hace mucho... Sus textos son como balsas, como ese título, que son un poema o una plaqueta, y después se transforma en el título de la obra reunida hasta cierto punto. Entonces, un mismo título puede ser varias cosas. Entonces, el Fondo de Cultura Económica en México, en 1988, publicó la obra completa con el título El tren casi fluvial, y hemos rescatado con Eduner
esa obra recopilada por el propio Madariaga en un volumen de este color, que lo rescatamos para el cofre lo hemos rescatado en el primer volumen de la obra reunida actualmente, la más completa. Ahí en Corrientes escuchó los relatos de los gauchos y he leído que él decía que eran poetas en estado natural. ¿Eso le llevó a la poesía seguramente? Sí, parece ser que él primero tuvo como un rechazo al mundo de su padre, que se radicó ahí como veterinario, y con el tiempo dice que sintió la llamada del relincho, sería el llamado de la vocación, ¿no? Y vocación en el sentido más literal, ¿no? Vocación viene de llamado, y él siente que debe registrar, que debe dar cuenta, que debe rescatar las huellas de ese mundo increíble que no está registrado y que desaparece con todas esas voces anónimas, donde no hay, digamos, instituciones que puedan todavía resguardar con élite intelectuales esos patrimonios, porque sabes que es una región de pantanos, muy difícil de escribir, a tal punto que cuando se habla de los esteros, en francés siempre está mal traducido como estuario, y no tiene nada que ver le estuaire con esteros. Lo más parecido que hay acá, pero que sería Nueva York, comparado con los esteros, es la Camargue, por el estado de lo salvaje, ¿no? Zonas pantanosas. Es considerado Madariaga como el alquimista del lenguaje y como todo alquimista utiliza palabras del guaraní, de neologismo seguramente. Por ejemplo, contradegüellos, que es el título de esta recopilación. ¿Qué es un contradegüello? Digamos, lo tomo de un poema, como te decía, de Resplandor de mis bárbaras, a partir de un poema que parece un poco hermético si lo lees de pronto, pero finalmente leyendo muchos años sus poemas, puedo pensar, yo como lectora, otros lectores pueden pensar de otra manera, que el contradegüello, él dice algo así como rescatar o bolear, pero no asesinar. Entonces la poesía es un contradegüello, ¿no? La poesía es el intento del lenguaje de tocar algo que el lenguaje finalmente nunca toca, pero que en ese frotamiento, ¿no?, de las palabras y las cosas queda ese objeto. Es un arma contra el crimen. Contra el crimen de lo que va a desaparecer. Seguramente. Algunos críticos, incluso sus editores, dijeron de su segundo libro que no era español eso que escribía él. Está muy lejos del español el lenguaje de Francisco Madariaga. Es más, Madariaga adora el español del siglo de oro. Podríamos asociarlo con una especie, con ese linaje del barroco mestizo que da tantos poetas raros y singulares en América Latina, y que podríamos adscribir a esos indios que aprenden a relacionarse con el arte que venía de Europa, pero para meter sus propios ananaes y bichos en lo que le pedían los curas que hicieran como arte sagrado, ¿no? Esta magnífica edición, como decíamos, cuenta fotografías, manuscritos y un CD que estábamos escuchando al principio del programa. ¿De dónde salen estos fondos sonoros? ¿Dónde los has sacado? Estos fondos, ¿a qué te sonoros, a la voz que hemos escuchado de Francisco de Madariaga. El hijo mayor de Francisco, que se llama Gaspar, una persona muy sensible, muy generosa y que conoce a fondo la obra de su padre, nos brindó el material que le quedaba de su padre, y entonces esas grabaciones que tienen un ruido como antiguo están rescatadas de los cassettes que se conservan muy mal, pero que se conservan. Es decir, que no son tan viejos como los registros de Gardel, aunque hagan el mismo ruido, deben ser de principios de los 80 o fines de los 70, ¿no? Esas grabaciones. Hablando de Gardel, Roxana, me decías que él era un gran amante de Gardel, ¿no? Apasionado de Gardel. Entonces, una curiosidad que tiene este volumen, y casi me peleé con el editor, que fue muy generoso y muy abierto y me dejó innovar en un montón de cosas, pero me decía, ¿por qué quieres poner esto? ¿Por qué quieres esto? Hay un antropólogo mexicano
que rescató unos cassettes, una especie de mix que había hecho Madariaga con canciones camperas de Gardel, que no son los tangos. Una curiosidad. Y entonces este antropólogo juntó todas las letras de esa recopilación casera de Madariaga, y yo le pedí que me dejara incluir ese interés de Madariaga en la obra, y ahí están las canciones de Gardel que la admira. En este magnífico disco podemos escuchar la voz de Francisco Madariaga, pero también las voces de grandes poetas argentinos contemporáneos leyendo la obra de Madariaga, ¿no? ¿Quiénes podemos escuchar allí? Ahí tenemos a Diana Velesi, Premio Nacional de Poesía, poeta argentina, Arturo Carrera, el que considero uno de mis maestros, poeta de ese linaje neobarroco, que adscribe a ese quizás que se concatena con ese linaje del barroco mestizo que dio también a Lezama Lima y tantos otros poetas interesantes. Y Roxana Páez. Gracias. Y Eduardo Espina, otro poeta ligado al neobarroco, uruguayo que vive en Texas y da clases a astrofísicos, les hace taller de escritura. No quiero olvidarme de Reinaldo Jiménez, un poeta peruano que vive en Buenos Aires, también muy ligado al barroco, un poeta muy singular. Las poetas Liliana Ponce y Silvia Guerra, que también aprecio muchísimo, y que figuran con modestia, ¿no? Porque son voces todas muy singulares y que se caracterizan a la mayoría por una especie de modestia, ¿no? Que tienen las voces interesantes. ¿Cuánto tiempo os ha llevado preparar ese magnífico libro? El objeto en sí me llevó 3 años. Tuve mucho apoyo logístico de Guillermo Mondéjar, de la editorial Eduner. Digamos que me hacía, como se dice en Argentina, el aguante desde Paraná. Y fueron 3 años hacer todo ese paquete, pero quizás hay muchísimos años más, porque yo desde el 96 casi que vengo trabajando con Madariaga y otro poeta que se llama Juan L. Ortiz. En fin, pues ya lo saben, la recopilación de la poesía completa de Francisco Madariaga ha sido publicada por la editorial argentina Eduner, recordemos que es la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y realizado bajo la dirección de Roxana Páez. Muchísimas gracias, Roxana, por haber estado aquí Gracias con nosotros. a ti, y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa, o incluso verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, por supuesto, y en nuestra página web RFI en español. Ahí, sobre todo, permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales Muchas al tanto gracias. de la realización de este programa. Gracias de nuevo y mucho éxito con esta maravillosa obra. Muchas gracias.